Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este evento titulado como Criminología en prisiones. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a nuestros ponentes por estar aquí hoy y a todos los asistentes que también formáis parte ya de la comunidad Save to Crime y presentes en este evento y en muchos otros que hemos organizado a lo largo del tiempo. Me gustaría comentar cómo va a ser el procedimiento del evento. Primero intervendrán nuestros ponentes que hablarán desde la desradicalización yihadista, pasando por la figura del criminólogo en las instituciones y las implicaciones profesionales en el futuro próximo y la criminología y prisión en el siglo XXI, y acabaremos con un coloquio de 25 minutos en los que tendréis la oportunidad de hacer las preguntas a nuestros ponentes que creáis conveniente. Importante, tenemos un chat aquí en el que podréis ir dejando las dudas o preguntas o consultas que os vayan surgiendo y finalmente en el coloquio las irán respondiendo nuestros ponentes. También recordaros que tenéis disponibles nuestros canales de redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, @SaveToCrime, con los que os agradeceríamos que compartáis el contenido que estamos viendo hoy aquí, opinéis y deis vuestros puntos de vista. Una vez más, muchísimas gracias a nuestros ponentes por estar aquí hoy con nosotros y sin más dilación voy a empezar a presentar al primer ponente, que por supuesto es parte de nuestra familia Save to Crime. Muchas gracias, Jacobo, por estar aquí hoy. Jacobo es criminólogo, analista en terrorismo e investigador en antisemitismo, autor del libro La crisis del Islam como causa de radicalización, así como numerosos ensayos y artículos. Hoy nos acompañará para analizar los procesos de desradicalización desde una perspectiva psicosocial afín a la criminología. Muchas gracias, Jacobo, y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradeceros la presencia, también al resto de colaboradores expertos en el tema y que nos van a aportar muchas cosas interesantes, no lo dudo. Y si te parece bien, Pino, comienzo con la presentación, la parte que me corresponde y espero que sea de vuestro agrado. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Como me ha presentado Pino, con demasiadas cosas positivas hacia mí, simplemente venía a contaros un poco. Los expertos en el tema de prisiones son nuestros compañeros, así que yo simplemente quiero daros una pincelada desde el punto de vista del análisis en terrorismo, desde el punto de vista pues, como analista en terrorismo. Lo que quería comentaros es hablar un poquito de la radicalización en prisiones, cómo se está trabajando los procesos de radicalización en prisiones en los últimos años y cómo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la figura del criminólogo en este ámbito. Primero que nada, tenemos que hacer hincapié que el estado actual de los procesos de radicalización en prisiones, los programas que se están llevando a cabo, no están teniendo los resultados que deberían o que pretendemos. Y bueno, dado esto, lo que hemos pretendido es analizar ya no tanto el por qué no se están consiguiendo los resultados, sino de qué manera podríamos mejorar esto nosotros como criminólogos, qué importancia tendría la figura del criminólogo para mejorar esta problemática y desde qué perspectiva. Para ello, hemos creído conveniente que entender cómo se debería hacer un programa de radicalización yihadista en prisiones es fundamental conocer las causas. Y una de las figuras que puede conocer las causas de cómo se producen los procesos de radicalización es el criminólogo. Y me preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el criminólogo tiene una serie de conocimientos, ya que la criminología es una ciencia multidisciplinar, entre las que podemos encontrar la psicología social, que le permite acudir a una serie de teorías, como son las teorías sociales, que nos permiten comprender cómo se producen los procesos de radicalización. En definitiva, lo que quiero deciros es, vamos a intentar entender que la mejor manera de conocer cómo se deben realizar los programas de procesos de radicalización es a través del conocimiento de cómo se produce la desradicalización para así poder revertirlo, y qué mejor persona que un criminólogo que tiene esta serie de conocimientos.
Esto no supone para el criminólogo en ningún momento una utopía inalcanzable, sino que nos permite pues, dar forma al futuro de una manera más óptima, más posible y de algún modo más positiva. A ver, quería comentaros primero que nada el estado actual del yihadismo en prisión. El estado actual es serio porque tenemos un problema. Los procesos de radicalización no se están llevando a cabo y a pesar de que en Europa existen numerosos programas. La principal causa es que se está produciendo una amalgama, han producido dos bombas, por así decirlo, que uno es la colisión han coincidido en prisiones los miembros de la antigua yihad global, los pertenecientes al 11M, al 11S, a los atentados de Londres, con los miembros que han sido arrestados en el último decenio, pertenecientes al Daesh, más vinculado a la expansión y el protagonismo del Daesh. Ejemplo de ello, la figura de Abdelaki El Sati, el imán de la célula de Ripoll, que, bueno, ya sabéis lo que sucedió en las Ramblas en Barcelona, y el cual se radicalizó en prisiones a través de un contacto directo en la prisión de Castellón con uno de los sentenciados por el 11M. ¿Qué quiere decir? Que, al fin y al cabo, que se estén encontrando en prisión estas personas radicalizadas de diferentes posturas está complicando aún más los procesos de radicalización. Bien, vamos a repasar algunos programas que se han llevado a cabo en las prisiones en diferentes países de Europa. Y bueno, he querido destacar los siguientes, porque me parecen los más interesantes. Mencionar un poquito el de Francia, que se empezó en 2016 en Rennes, que lo que pretendía es de radicalizar a los presos yihadistas, principalmente utilizando imanes moderados. Totalmente fue un fracaso porque era un programa voluntario y además no otorgaba beneficios penitenciarios, lo que originó que los yihadistas, los radicalizados, no participasen de este, por muy beneficioso e interesante que podía ser. Luego está el programa del proyecto Aurus, que es un programa que sí que ha tenido buenos resultados, que se ha llevado a cabo en Dinamarca, y al fin y al cabo de lo que se trata es de una terapia humanista que lo que intenta es que el radicalizado se dé cuenta de que tiene unas percepciones, unos postulados radicales y que tiene que revertirlos. Luego está el programa de Reino Unido, que bueno, el programa de Reino Unido, perdonadme la confianza, menos mal que no se ha aplicado, porque lo que pretendía en Reino Unido, una vez de haber fracasado en diferentes ocasiones con los programas de radicalización, sin meternos en los motivos, es que, bueno, se habían planteado la idea de crear unas prisiones únicas y exclusivamente para yihadistas. ¿Qué pasa? No se había planteado la idea de que estas prisiones únicas y exclusivas para yihadistas podría ser un caso ejecutivo. ¿Por qué? Porque el grado de radicalización de los presos no es el mismo en unos que en otros. Entonces siempre existiría la posibilidad de que un preso con un grado de radicalización mayor que el de otro actuase de agente de radicalización y el problema, bueno, el remedio fuese peor que la enfermedad. Y por último, otros programas que sí que están funcionando es el programa Vera2R, que bueno, se está aplicando en diferentes países de Europa, que sería más desde un punto de vista psicológico, que lo que intenta es, pues eso, mediante la medición de indicadores, ver qué sujetos son vulnerables a sufrir procesos de radicalización y llevarles un seguimiento. Lo que pasa es que estos programas tienen que adecuarse a los programas de los diferentes países. En España sí que se está adaptando en este sentido. Pues bien, la conclusión que hemos podido llegar es que la de radicalización en prisiones y sus programas no está siendo positiva. Uno, porque no se están estudiando lo suficiente los resultados, y dos, porque los pocos que se han estudiado, los resultados han sido negativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la causa. ¿Cuál es la causa? Analizar cómo se producen los procesos de radicalización. ¿Quién puede hacer esto de una manera efectiva y con los conocimientos suficientes? Un criminólogo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de psicología social y además conoce las teorías psicosociales que vamos a mencionar a continuación y que explican de alguna manera, bueno, explicamos una serie de teorías psicosociales que, como en el libro que ha mencionado Pino, que he escrito, explico cómo es una manera más, existen muchas maneras de explicar esto, pero es una manera de entender cómo una persona puede llegar a radicalizarse. Y lo vamos a comentar a partir de ahora. A ver,
las principales teorías son la teoría de la reducción de la incertidumbre, la teoría de la fusión de identidad, la teoría de los valores sagrados y la teoría de la asociación diferencial. Perdón. Y diréis, ¿por qué has elegido esas teorías? Pues bien, porque son teorías psicosociales y la psicología social, como bien decía Alfred, se presenta como una ciencia capaz de explicar cómo las personas y su manera de comportarse está influenciada por la imagen y la presencia de otros individuos o no. Es decir, somos animales sociables y estas teorías explican muy bien cómo se producen los procesos de radicalización. A ver, primero que nada, la teoría de la reducción de la incertidumbre. La teoría de la reducción de la incertidumbre lo que viene a decir es que todas las personas tenemos la necesidad de tener una identidad, un autoconcepto. Todas las personas nos gusta saber, queremos saber cómo va a reaccionar el otro cuando nos acercamos a él, tenemos la necesidad de saber quiénes somos y al fin y al cabo esto nos genera una incertidumbre, una incomodidad que se soluciona de qué manera teniendo claro cuál es nuestro concepto y nuestra identidad. Es decir, si yo sé que soy el matón del barrio, por hablar más en confianza, yo sé que cómo van a reaccionar los demás ante mí, me van a respetar o X conductas. Si soy, por hablar de otra manera, el pringado del barrio, sé que la gente pues me va a tratar de X manera. Pues esto es una serie de las razones por las que los yihadistas se radicalizan, porque no tienen una identidad, un autoconcepto propio y esto les genera un malestar, una incertidumbre que hace que se unan a un grupo donde sepan, donde ya por el hecho de pertenecer a eso sabe cómo la sociedad va a reaccionar ante ellos y esto elimina esta incertidumbre y además, pues bueno, desaparece el individuo y prevalece el sentimiento de comunidad. Esta sería la primera teoría. La segunda de las teorías, para mí, de las más importantes, ya no por calidad, sino por cantidad, es la teoría de la fusión de la identidad. La teoría de la fusión de la identidad explica, de alguna manera, en cómo el yo persona y el yo social se unen. No significa que el yo persona y el yo social se sumerja uno en el otro. No. Es que lo que pasa es que cuesta diferenciar entre el yo social y el yo persona. Se une de tal manera que el individuo no es capaz de diferenciar al grupo de su propia identidad. Entonces, esta teoría de fusión de identidad se explica mediante 4 principios. El principio de la referencia personal es un principio bueno, que dice que las personas que están fuertemente fusionadas con su grupo creen que todos sus actos, tanto buenos como malos, van a tener consecuencias en el grupo. Es decir, lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena y lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja y viceversa. Entonces, os he puesto aquí algunos ejemplos del Corán donde ejemplifica la perfección estos dichos. Las personas radicalizadas que interpreten mal estos preceptos del Corán, porque evidentemente la interpretación es libre, pueden sufrir un proceso de radicalización. Por ejemplo, el Corán dice que todas las criaturas somos familia para Alá y Alá ama a aquellos que son más beneficiosos para su familia. Bueno, si interpreten mal lo que es beneficioso dentro del Islam radical, supone un factor de riesgo. Sin embargo, otros dicen, los creyentes en su pasión mutua y en su cariño mutuo y en su amor mutuo, similares a un cuerpo, si uno de los órganos se enferma, todo el cuerpo comparte la vigilia y la fe, es decir, beneficio, lo que es beneficioso para mí es beneficioso para el prójimo y viceversa, lo que es contraproducente es contraproducente. Otra serie de principios es el principio de sinergia e identidad, viene a decir prácticamente lo mismo, es decir, que la comunidad en el Islam prevalece por encima del individuo. En el Islam, en la UMA, que es la comunidad islámica, tiene una dimensión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente, donde vivimos bajo un individualismo que primero somos nosotros y luego la comunidad. Allí la comunidad es la causa principal. Y ejemplo de ello, pues ya lo decía el profeta Mahoma, hablaba de conceptos como fraternidad universal, ayuda mutua y cooperación, que bajo una buena interpretación son principios morales y éticos muy aceptables, pero mal interpretados pueden suponer un riesgo de caer en un proceso de radicalización. Luego está el principio de lazos relacionales, muy interesante. Este principio lo que viene a decir es que tanto las diferencias como las características en común de los miembros de un grupo hacen que el vínculo sea doble, le da fortaleza al proceso de radicalización y bueno, esto suele pasar en muchos individuos de la UMA
que interpretan como el estar involucrados dentro de su propia sociedad supone añadirse a un combate personal, que este combate a su vez tiene una dimensión comunitaria que, de nuevo, mal interpretado, puede suponer riesgos para los procesos de radicalización. Y por último, dentro de los principios que me gustaría mencionar dentro de la teoría de identidad es el principio de la irrevocabilidad. Esto es muy interesante porque hemos podido ver que se ha llevado a cabo, por ejemplo, la célula de Ripoll como sucedió aquí en España. Bueno, en principio lo que viene a decir que los vínculos se suelen mantener estables en el tiempo. ¿Y por qué se suelen mantener estables en el tiempo? Por diferentes motivos, pero entre otros porque existe una correlación con el principio atendido de lazos relacionales. Por ejemplo, la célula de Ripoll, todos los individuos tenían lazos relacionales, como también explica los informes del Real Elcano, que es una serie de características de los miembros que se suelen radicalizar, es decir, tienen vínculos cercanos con otros miembros ya radicalizados, como son hermanos, amigos, miembros del barrio, etc. Luego, el tercero de las teorías es la teoría de los valores sagrados. Igual que la teoría de la reducción de la incertidumbre, me parece que es una teoría bastante de sentido común. Es decir, a ver, todas las personas tenemos la necesidad de tener una serie de creencias y valores. Y cuando tenemos una serie de creencias y valores, tenemos la necesidad de actuar en base a esto. ¿Por qué? Porque si no se produce un sentimiento contradictorio. O sea, las personas necesitamos tener en nuestra propia esencia un deseo de armonía en el que creencias, valores y acciones sean acordes. Pues bien, en el Islam lo que tenemos que tener claro es que el Islam es la primera causa, es un valor fundamental seguir la religión y está dotado de un sentido vital a la umma, a la comunidad, a ser seguro, a luchar por una causa. Estos valores cuantificables, en este caso el Islam, estos valores sagrados, perdón, en este caso el Islam no son cuantificables, ni negociables, ni intercambiables. Y algunas de las características son las que mencionamos a continuación, o sea, son inmejorables. Las personas creemos que estos valores son trascendentes infinitos, son identitarios, forman parte de nuestra propia personalidad, nos dotan de identidad, suponen un ultraje moral, ojo, suponen un ultraje moral cuando alguien intenta violarlo. Esto quiere decir que se protegen a toda costa. Un ejemplo es el caso interesante que se estudió desde la psicología social, el caso del niño puesto, porque en un hospital tenían el problema o el debate moral de que había un niño enfermo que necesitaba una serie de trasplantes y esto suponía un costo alto de dinero. Y sin embargo, tenían que debatir si este coste lo iban a destinar a curar al niño o comprar maquinaria bueno, no sé cómo se llama, la verdad, no estoy puesto en el tema, maquinaria de hospital, equipos y demás, que permitiesen salvar otras vidas. Pues bien, suponía tanto un traje moral para los médicos que llevaban a cabo tal decisión que al final los médicos donaron sus propios órganos para salvar al niño. Pues esto se hizo porque estos médicos tenían una serie de valores morales que no les permitía actuar de otra manera. Los mismos suceden con los yihadistas y la religión. O sea, en el Islam la religión es lo primero y todo lo que venga después es secundario. Entonces, muchas veces, si una interpretación radical del Islam no permite entender cómo en sociedades occidentales podemos priorizar otra serie de valores, otra serie de creencias, o un estado laico, o dejar a la religión en segunda posición, y esto supone un traje moral para ellos. Bueno, otra serie de características de los valores sagrados es el principio de irracionalidad. Lo que viene a decir es que, bueno, las personas que están radicalizadas son irracionales porque no suelen hacer una buena valoración de costes-beneficios. Además, estos son innegociables, o sea, como hemos dicho, el Islam va delante de todo y cualquier otro valor secular está en un segundo plano. Por ejemplo, la riqueza, que tanto valoramos aquí en sociedades occidentales. La riqueza para el Islam es únicamente un medio, no es un fin. Algo me parece totalmente ético. Luego, el beneficio inmediato. O sea, en el Islam tiene la sensación, el que la persona que está radicalizada, esto es muy importante, tiene la sensación de que su objetivo es inmediato. O sea, va a lograr la yihad global de manera inmediata. Un claro caso es el caso de los palestinos. Los palestinos, cuando ocurrió la Nakba, creían, bajo un estudio psicosocial que se hizo, creían que la Nakba iba a acabar antes que la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estamos aún con el conflicto árabe-israelí. Y bueno, el último es el beneficio personal, es decir,
la persona radicalizada siente que tiene una obligación con la comunidad que va por encima de su propio beneficio. Por ejemplo, en Palestina, otro ejemplo que estudiamos en psicología es que se hizo un estudio a diferentes ciudadanos palestinos, jóvenes, que se les invitaba a estudiar en extranjero y se les permitía estudiar en extranjero para luego formarse y que consolidar un Estado palestino, tener conocimientos, formación adecuada y demás. Y bueno, estos renunciaron a formarse, ya sea en su propio beneficio, en contra de su propio beneficio y a la vez de la propia comunidad, porque al fin y al cabo iba a ser una repercusión positiva para ellos. Pues esto es lo que pasa con el tema de los valores sagrados, que muchas veces en personas radicalizadas es difícil revertir. Y por último, todos aquí que formen parte conozcan un poco la criminología en la teoría de la asociación diferencial de Sartre. O sea, al igual que el delincuente, el yihadista no nace yihadista. El yihadista se hace por vivencias de la infancia, por experiencias y por modelos. Además, Sutherland, ya sabemos que estuvo muy influenciado por Saul McKay, el tema de la desorganización social, y por Midway y Dewey con su integracionismo, y lo mismo ocurre con la yihad y el islam. Lo que pasa es que nos encontramos en una civilización, una sociedad globalizada, donde existe un choque civilizacional, donde todos estamos en continuo enriquecimiento de culturas, choque y demás, que lo que hace es que se produzcan conflictos, enfrentaciones endogrupo, exogrupo, y esto genere procesos de radicalización. Os dejo las 9 proposiciones de Sutherland, que no me ha dado tiempo ni espacio a incluir en la diapositiva, pero me parecen muy interesantes. Y ya estaría. Estas teorías serían las que explicarían cómo se producen los procesos de Pues radicalización. tenemos que ir terminando, por favor. Sí, ya acabo, Pino. Es la última diapositiva. Tengo más palique, disculpad. La última diapositiva, bueno, lo que venía a deciros es que lo que pasa es... ya me perdí. Lo que pasa es que, a modo de conclusión, disculpad, a modo de conclusión es que lo que hemos podido detectar es que, uno, los procesos de radicalización en prisiones no se están llevando a cabo porque los programas no están siendo eficientes, sin llegar a entrar en las causas. ¿Qué solución tenemos? Ver cómo se puede revertir la situación. ¿Cuál es la manera de revertir la situación? Conociendo las causas. ¿Cómo se conocen las causas? Desde la criminología. ¿Por qué? No únicamente, evidentemente, pero la criminología es una de las ciencias que nos permite indagar en las causas, porque desde la psicología social y las teorías psicosociales tenemos suficiente conocimiento para conocer cómo se producen los procesos de radicalización y así revertirlo para una posible derradicación. Con esto lo que quiero decir es que la figura del criminólogo dentro de prisiones, por lo menos desde mi ámbito, desde mi experiencia y mis conocimientos como analista en terrorismo, sería una figura primordial y esencial para que se pudiesen llevar a cabo los procesos de radicalización yihadista. Con esto acabo, os dejo, no robo más tiempo, os dejo el mail, el teléfono de contacto, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, estaré encantadísimo de responderos y de compartiros el PowerPoint o más documentación, lo que necesitéis a vuestro servicio, y os dejo con la charla de los compañeros, que no dudo que serán por lo menos el doble de interesantes que la mía. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, y por supuesto la radicalización yihadista es una asignatura muy pendiente y que estoy segura que jugará un papel muy importante la criminología y los criminólogos. Sin más dilación voy a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es Maya Antón Juárez. Vamos a volver al tema de criminología más en general y tratará el tema de si es necesaria la presencia de la figura del criminólogo en las instituciones penitenciarias. Maya Antón Juárez es graduada en Criminología
por la Universidad Rey Juan Carlos y máster de Ciencias de la Seguridad y Criminología de la UCAM. Tiene experiencia en la seguridad aeroportuaria, en la perfilación de posibles pasajeros y empleados sospechosos para evitar cualquier tipo de falsificación. Sus intereses principales en el campo de la criminología son los perfiles delictivos, así como el estudio de los hechos delictivos para una posterior prevención eficaz. Actualmente se encuentra estudiando un máster de recursos humanos con el fin de especializarse en la formación y selección de personal. Muchísimas gracias, Maya, por estar aquí hoy con nosotros y el turno es tuyo. Muchas gracias, Pino, sobre todo a vosotros por organizar este seminario tan atractivo, como he dicho antes. Y bueno, muchas gracias a mi compañero Jacobo por su presentación. Yo voy a intentar compartir la pantalla. Me dices, Pino, a ver si lo hago con éxito. ¿Se ve el PowerPoint? Perfecto. Vale, perfecto. Pues bien, lo que voy a intentar exponer para que se me entienda es sobre el tema de la necesidad de la presencia de los criminólogos en las instituciones penitenciarias, y para ello voy a empezar por el objetivo primordial de las instituciones penitenciarias en el sistema penitenciario español, que, como bien afirma el artículo 25.2 de la Constitución española, está dirigida hacia la reinserción y la reeducación de los condenados, independientemente del tipo de condena que se esté cumpliendo. Y literalmente dice así: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Vale, esta reinserción social y esta reeducación de los condenados, igual digo, independientemente del tipo de condena que se esté cumpliendo, tanto privativa como no privativa de libertad, persigue, o sea, para lograrlo se intenta perseguir un tratamiento individualizado y concreto de todos los condenados. Sin embargo, en muchas ocasiones los recursos humanos, que son los profesionales que invierten tiempo y profesión en las instituciones penitenciarias en este tratamiento, como los recursos materiales, muchas veces no son suficientes para llevar a cabo este objetivo principal, por lo que muchas veces se fracasa en él. Esta forma de tratamiento se especifica concretamente en la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la mayoría la conoceréis, y concretamente en el artículo 26 se exponen los principios que debe seguir el tratamiento penitenciario en cada uno de los condenados, y yo principalmente voy a destacar dos de esos principios que me parecen muy interesantes en el tema que vamos a abordar ahora. El tratamiento penitenciario dirigido a los condenados tiene que estar siempre bajo un estudio científico inicial, tanto del condenado como del delito. Como ha señalado anteriormente mi compañero Jacobo, es importante conocer el delito y sus causas para posteriormente llevar a cabo una prevención eficaz y real. Por eso el estudio científico del delincuente y del delito es verdaderamente importante en el tratamiento que se va a llevar con el condenado posteriormente y durante su condena, tanto privativa como no privativa de libertad. Ese tratamiento estará basado en ese estudio científico, que es lo que es uno de los principios también aportados en el artículo 26 que expongo. Básicamente, el tratamiento tiene que estar bajo una base científica realista y objetiva, y luego, a partir de ahí, tratar individualmente y concretamente en cada uno de los condenados. Para abordar el tema de la necesidad de los criminólogos, de la presencia de los criminólogos en instituciones penitenciarias, me parece importante remontarnos al comienzo de la figura de la criminología en instituciones penitenciarias. A principios del siglo XX, instituciones penitenciarias ya comenzó a tener muy en cuenta y muy presente los conceptos y los conocimientos relacionados con la criminología, con el mismo fin que ahora, el de reinsertar a los penados en la sociedad al finalizar su condena. En 1970 es cuando se crea el cuerpo técnico actual, el Cuerpo de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, donde la criminología por aquel entonces es la especialidad primordial, seguida de la psicología y de la psiquiatría, y hablo de especialidad primordial como una rama oficial del derecho, no como conocemos la criminología hoy en día, pero hablo de especialidad primordial
porque solamente la criminología ocupaba 47 temas del temario general para el cuerpo de técnicos de instituciones penitenciarias, lo que supone un 43%. O sea, de 4 bloques, solo 47 temas eran para solo la criminología abordaba 47 temas, lo que me parece una bestialidad para ser 1970 y comparado con la situación de ahora, que ahora veremos. 11 años después, en 1981, se incorpora por primera vez la figura del jurista criminólogo. Jurista criminólogo comienza como una figura en el cuerpo de técnicos de instituciones penitenciarias con unas competencias como comenzó en su día psicología, psiquiatría, trabajador social, educador social y todos los profesionales que componen el cuerpo de técnicos de instituciones penitenciarias. Y aparece como jurista criminólogo con sus competencias y sus funciones para cooperar con el resto de profesionales. Sin embargo, en 1990, solo 9 años después, esta figura pasa a denominarse de jurista criminólogo a simplemente jurista. Esto lo que provoca es una eliminación de la palabra criminólogo en el cuerpo de técnicos de instituciones penitenciarias y, por lo tanto, criminología deja de ser indispensable para acceder a dicho cuerpo y deja de ser necesaria porque sus competencias se las adjudican a otro tipo de especialistas y profesionales. Por ello, actualmente seguimos con la misma situación. La criminología sigue sin estar presente entre las posibilidades de ejercer competencias en el equipo técnico de instituciones penitenciarias. Eso no quiere decir que un criminólogo no pueda acceder a instituciones penitenciarias, porque aquí hay compañeros que están en instituciones penitenciarias ejerciendo como criminólogos. Sin embargo, no hay un acceso directo como el que tienen los psicólogos, el que tienen los trabajadores sociales, el que tienen los educadores sociales y otras profesiones. La necesidad o no de incorporar a los criminólogos, sorprendentemente, es un objeto de debate muy extenso que provoca opiniones muy variadas sobre el tema. Aunque aquí yo, por ejemplo, de manera personal la tengo muy clara, sigue siendo objeto de debate porque si no, criminología ya sería una profesión oficial del cuerpo de técnicos de instituciones penitenciarias. Pero realmente un criminólogo, aquí es donde nos podemos preguntar si realmente un criminólogo debería formar parte del equipo de técnicos de instituciones penitenciarias. Aunque muchos y muchas lo tengamos claro, vamos a hacer un poco de estudio sobre ello. El contexto que rodea las competencias académicas de la criminología y el contexto que rodea las instituciones penitenciarias, si lo profundizamos ambos contextos y lo relacionamos, podemos ver que exactamente los dos abordan el delito, abordan el delincuente, abordan la víctima, el control social y la prevención. Antes hemos hablado de la reinserción social como principal objetivo del sistema penitenciario español y lo vamos a definir. Reinserción social, podemos decir que se trata literalmente de hacer que un individuo retome su vida social, la cual ha abandonado por X circunstancias y durante un periodo de tiempo, independientemente de que sea corto o largo, y reinsertar socialmente será, por parte de los profesionales de instituciones penitenciarias en este caso, ofrecer las herramientas y los medios oportunos y necesarios para que esa reinserción sea lo más fácil posible, esa adaptación de la vuelta a la vida social. ¿De qué se trata también la reinserción social? De la prevención a la no reincidencia. Al final, un individuo que está reinsertado socialmente supuestamente no debería volver a reincidir o el mismo tipo de delito por el que ha cumplido condena o otro tipo de delito, da igual. Entonces, a eso es a lo que se le llama prevención. Hay un concepto generalizado, no sé si es porque criminología lleva relativamente pocos años aquí en España o porque realmente no se quiere conocer la figura del criminólogo, pero hay un concepto generalizado de que el criminólogo solo actúa cuando el delito está cometido y eso no es así. Un criminólogo o criminóloga actúa en todas las fases del delito, incluso cuando todavía no se ha cometido. Entonces, si eso lo relacionamos directamente con la reinserción social, un criminólogo estaría capacitado profesionalmente 100% de realizar políticas de prevención tanto para los delitos que todavía no se han cometido como para los delitos que no se quieren volver a cometer por parte de los que ya han cumplido su respectiva condena. Esto es importante porque las políticas de prevención realizadas por el criminólogo vienen fundamentadas por los factores de riesgo del estudio, tanto del delito como del delincuente dentro de la prisión.
Al final, un estudio profundizado del delito y del delincuente nos hace conocer en profundidad ambas circunstancias y poder actuar frente a ello antes de que se produzca o después que se produzca, pero para que no se repita. Es importante saber también que un criminólogo es capaz de estudiar en profundidad la alarma social que produce un delincuente en la sociedad, así como el delito que comete. Entonces es importante que el criminólogo estudie el entorno social en el que el condenado, cuando salga de prisión o cuando termine de cumplir su condena, se encuentre en un entorno social del que no sea criminalizado y del que no sea víctima del populismo y de los prejuicios sociales, cosas que son grandes factores de riesgo para la reincidencia y la no reinserción social. Entonces, es importante que los criminólogos lleven a cabo políticas criminales desarrolladas de manera profesional por expertos que se adapten a lo nuevo, que sean diversas, que acojan todo tipo de delitos, que acojan todo tipo de delincuentes y que mejoren la calidad de las políticas criminales actuales para mejorar así también su eficacia. Entre las últimas ventajas que yo observo personalmente de la figura del criminólogo en el cuerpo de técnicos de instituciones penitenciarias, en las instituciones penitenciarias en general, es la redacción de informes criminológicos en cooperación con el resto de profesionales. Al final, el criminólogo puede dar una perspectiva totalmente real y objetiva sobre que posteriormente se refleje en los informes individualizados de cada condenado, admitiendo la situación penal y jurídica de cada uno, la clasificación del recluso en su respectivo grado, el diagnóstico de su capacidad criminal y la descripción de su adaptabilidad social. Es importante conocer al recluso de manera individualizada y de manera concreta para poder intervenir sobre él con eficacia y con productividad. Teniendo en cuenta todos los datos que podemos describir en los informes criminológicos, esto puede funcionar como un asesoramiento jurídico, es decir, que los criminólogos también podrían ejercer la función de asesoramiento jurídico no solo al propio centro penitenciario donde donde X sujetos están cumpliendo condena, sino a instituciones penitenciarias españolas en general, a todos los centros y a los directores y directoras de los centros penitenciarios. Al final, estos informes criminológicos tan profundizados pueden otorgar opiniones objetivas y realistas sobre los beneficios penitenciarios que puede optar un recluso, su preparación hacia la reinserción social, el pronóstico de su conducta delictiva, la probabilidad que tiene de reincidir. Son cosas estudiadas académicamente por los criminólogos y que podrían ofrecer grandes alternativas. Creo que las ventajas que ofrece el criminólogo en instituciones penitenciarias son innumerables, aparte de la perspectiva profesional y objetiva de la situación individualizada de cada penado. Al resto de profesionales que conforman actualmente el cuerpo técnico de instituciones penitenciarias. Y esto me parece importante destacar porque al final no tenemos que olvidar que la criminología es una ciencia multidisciplinar y que se dedica a tantas cosas que puede ayudar a tantas cosas tantas disciplinas puede ayudar. Entonces me parece una profesión y una disciplina que puede otorgar tanto a la psicología como a la educación social, como el trabajo social, me parece muy rica en información y en conocimientos. Entonces es una de las grandes ventajas que veo en la incorporación de los criminólogos. Lo de las políticas de prevención también me parece súper importante, porque un criminólogo es capaz de estudiar las condiciones en las que se han producido los distintos delitos, así como el porqué, los factores de riesgo y así intervenir una vez cometido el delito y aunque no se haya cometido, ayudando a la reinserción social y a la no reincidencia. Lo de la cooperación entre los profesionales, yo lo puse en práctica en un programa de reinserción social en un centro de reinserción social que estuve con un grupo de penados por violencia de género en delitos de violencia de género leves, no llegaban a los 24 meses de prisión y por lo tanto les daban la opción de realizar un programa de medida alternativa o de ingresar en prisión. Yo estuve en ese programa y yo creo que el éxito del programa vino favorecido de que en el programa estábamos como coordinadora yo, criminóloga,
una psicóloga y una trabajadora social. Entonces la riqueza que nos aportábamos unas a otras fue verdaderamente importante para el éxito del programa y me parecía un apunte especial. Para la incorporación de los criminólogos en instituciones penitenciarias, pues habría que solicitar una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la que he mencionado anteriormente, y del reglamento penitenciario para que funciones concretas de los criminólogos y competencias nuestras sean otorgadas a criminólogos de verdad y no a otras especialidades como psicólogos o trabajadores. Entonces yo creo que incluso nosotros los criminólogos nos sorprenderíamos de las innumerables ventajas que ofrecería nuestra presencia en las instituciones penitenciarias ejerciendo verdaderamente nuestras funciones. Y ya está. Gracias, Maya, por la intervención muy interesante y Espero que os haya esclarecedora, gustado. por supuesto. Muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y voy a dar paso a Verónica Álvarez. Verónica es licenciada en Criminología por la Universidad de Alicante, funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, desarrolla diferentes funciones de vigilancia interior y actualmente área mixta. Entre sus publicaciones destaca la publicación Prisión Permanente Revisable en España, el debate sigue abierto, publicado en 2020. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí y es tu turno. Bueno, no sé si me escucháis bien, porque estoy un poco aislada del mundo, no sé la conexión cómo irá. Bueno, yo simplemente daros las gracias a Sec2Crime, tanto a ti por la presentación como a Jairo por la paciencia infinita, que se me alinearon un poco ahí las cosas y no estaba ni segura de poder estar hoy con vosotros, así que muchas gracias. Y bueno, yo en realidad todo prácticamente lo que yo tenía que comentar desde el ámbito de prisiones, que es donde trabajo, prácticamente el trabajo me lo ha hecho Maya. Ha pasado por la evolución y bueno, por las implicaciones que puede tener un criminólogo. Entonces, yo, si os parece, para no dilatarlo mucho, os daría alguna pincelada personal. Lo que ella comentaba, actualmente no hay una figura de criminólogo reconocida en la legislación. La última referencia propiamente dicha era en el reglamento de 1981, como ella comentó muy bien, muy acertadamente, o sea, unas funciones compartidas con el jurista. Y que en realidad lo que se está haciendo actualmente está en proceso de negociación, como si dijéramos, una nueva ley de cuerpos penitenciarios, que se está intentando llegar a un acuerdo entre la propia Secretaría General y la parte social de prisiones, donde se pudiera crear una figura de criminólogo específica que permitiera pues ampliar el campo de trabajo que tenemos actualmente. Como ya dijo, o sea, yo lógicamente como criminóloga puedo decir que estoy completamente a favor, ya por una cuestión práctica y también teórica, porque en algunas de las funciones que menciona el artículo 281 del reglamento del 81, pues se habla de estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria, hacer valoraciones criminológicas, informes, determinación del tipo criminológico, la personalidad. Entonces, sin menospreciar el trabajo ni de un jurista, ni de un psicólogo, ni de un trabajador social, evidentemente un criminólogo tiene una formación específica. Pues, por ejemplo, pensamos en el ámbito de la perfilación, por ejemplo, en saber por qué un determinado perfil de individuo comete un determinado delito y por qué. Las causas. Sí que es verdad que en prisiones se trabaja fundamentalmente. Bueno, yo tengo que decir que soy funcionaria del cuerpo de ayudantes genérica de vigilancia, es decir, yo no estoy en el equipo técnico, pero bueno, sí que al final estás en contacto con los equipos, con las juntas y tal, y puedes conocer más o menos aproximadamente su trabajo. Entonces sí que es verdad que he hecho en falta, a mi modo personal, a lo mejor una visión un poco más amplia. No solo trabajar intramuros con un sujeto, sino también
fuera, en su entorno, que también lo comentaba Maya muy acertadamente. Es decir, no nos vale de nada o de muy poco. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga, por ejemplo, problemas de adicción, que esté por un delito de consumo de sustancias o de tráfico de droga y que además siga un programa de deshabituación, que logre esa deshabituación o llegar a, vamos a decir, a modificar ciertos factores personales, si luego esa persona en el exterior sigue teniendo las mismas características, el mismo entorno. Quiero decir, al final la criminología lo que estudia es el delito, el delincuente, la víctima y el control social, la prevención. Con lo cual yo creo que ese es un campo súper importante que no se está teniendo demasiado en cuenta y en el que se podría trabajar pues mucho, en mi forma de verlo. En el día a día de la prisión pues nos encontramos un poco con lo mismo. Por ejemplo, en las clasificaciones iniciales o revisiones de grado, permisos y este tipo de cuestiones, tampoco se refleja para nada la figura del criminólogo, cuando sí que se podría tener un enfoque desde este punto de vista. Es decir, aunque sea el psicólogo el encargado de pasar los test de personalidad, las tablas de valoración de reincidencia, todo este tipo de cuestiones, evidentemente nosotros desde nuestro campo de estudio también puedes aportar algo que es necesario. Quiero decir, no porque haya un criminólogo va a haber una sociedad o no va a haber delito, o vamos a saber al 100% si una persona tiene capacidad para delinquir o no, porque eso no se puede saber. Quiero decir, no hay ningún sistema que permita conocer al 100% cómo va a actuar un sujeto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el artículo 102 del reglamento penitenciario actual, también se menciona que para la clasificación las juntas ponderarán la personalidad, el historial individual, familiar, social y delictivo. Es decir, volvemos un poco a lo mismo. Sí que en el día a día yo personalmente lo que puedo percibir, que es igual de lo que más os puedo hablar, es de cómo los propios internos, sin saber, porque ellos, quiero decir, no saben de mi formación, si soy la profesión que tenga, y sí que ellos muchas veces buscan hablar, te cuentan ellos mismos, pues tengo esta circunstancia familiar o social, o tengo un trabajo fuera que me puede ayudar en terceros grados o en libertades condicionales. Entonces, que sí que creo que eso es importantísimo de cara a complementar algo que existe. Quiero decir, no se está dudando ni del trabajo de ninguno de los otros profesionales, sino al revés, de ampliar algo que a la larga puede favorecer, y ya no solo, digamos, en el propio sujeto, porque como decía Maya, lo que busca una pena es reeducar y reinsertar a esa persona. Con lo cual, si trabajamos también digamos, en su entorno, y se tratan de modificar también factores que puedan llevarle otra vez a la reincidencia, pues también, bajo mi punto de vista, es un trabajo que podría realizar un criminólogo, y que actualmente sí que los trabajadores sociales trabajan en el ámbito familiar, pero tampoco se puede meter, a lo mejor por un tema jurídico, vamos a decir, en temas de propio historial delictivo de la propia familia, de los antecedentes que haya tenido. Quiero decir, probablemente esa persona que esté cumpliendo una pena es porque se ha creado en un entorno hostil, donde no ha tenido oportunidades, donde ha sufrido incluso maltrato o incluso ha visto cómo sus propios familiares pasan por prisión, con lo cual pueden llegar a asumirlo como normal. También a esto me recordaba mucho cuando Jacobo comentaba las teorías tanto de Sutherland como de la unión, el nexo, la identidad, es decir, el sentirte parte de algo, porque al final los propios internos tienen también un sistema de nexo y de unión muy grande, tienen su propio código, como sabrán los compañeros. Bueno, se me ha olvidado comentarlo, fui compañera de Emilio Márquez unos meses, y él os podrá decir, vamos, con bastante más amplitud y bastante más acertadamente que yo seguro,
que tienen su propio código, su propia norma de conducta, ese sentimiento de grupo, de no traicionar al compañero, como un sistema, digamos, implícito de normas. Entonces, sobre eso también hay que trabajar también y tener en cuenta que somos un colectivo que, por desgracia, como está pasando en más ámbitos, somos cada vez menos y se hace muy, muy difícil trabajar o invertir el tiempo que necesitaría cada persona donde no tenemos capacidad para afrontar todo eso. O sea, yo desde aquí sí que digo que vamos, el trabajo de todos los compañeros, de los equipos técnicos y tal, a mí a veces me desborda porque, o sea, es cada vez ver menos gente, más volumen de trabajo y claro, tienen que estar pues atendiendo a demasiadas cosas que, por ejemplo, podría hacer un criminólogo. Quiero decir, en tareas, lo que digo, de prevención, estadística, que también creo que es muy importante, se hacen estadísticas semanales y mensuales genéricas, pero como digo, sí que en mi forma de ver ayudaría tener, pues eso, un tipo de perfil concreto, incluso para hacer programas específicos de tratamiento, como decía Jacobo, por ejemplo, yihadismo. Si tenemos, por ejemplo, unas determinadas características, pues decir, pues por ejemplo, son en su mayoría varones entre este rango de edad, con vínculo social o familiar o no, tal. Entonces, eso sí que creo que ayudaría a hacer programas, a lo mejor, no sé si él estará de acuerdo, más específicos, que ayuden realmente a decir, en base a lo que tenemos, a hacer ese programa, porque en realidad yo considero que no le falta razón si dice, a ver, si ya de por sí son gente heterogénea que no sigue una similitud o aunque tenga el mismo patrón de conducta y cosas que les diferencian, pues no vas a poder aprovechar un trabajo que se puede hacer bien desde la base. Y poco más, yo el resto ya, como muy bien dijo, agradezco a Maya que me lo ha hecho súper fácil, que lo ha comentado ya prácticamente todo y poco más. No sé si os puedo hablar así de algo más, pero vamos, yo total, como a modo de resumen, confío en que la nueva ley de cuerpos nos dé el lugar que, pecando a lo mejor de poco modesta, un criminólogo merece. Y ya no solo por un profesional que se vea realizado, sino por los propios internos y por la propia sociedad, porque se ayuda también y se incide en la prevención, en el propio control que se pueda llegar a ejercer de cara a evitar delitos, reincidencia, a estudiar, por ejemplo, el buen uso o no de los permisos, en progresiones o regresiones de grado, clasificaciones y demás. Con lo cual yo sí que os puedo decir que estoy completamente a favor de la inclusión del criminólogo, que confío en que llegue a tiempo y con buena base y que nada más, que dentro de las posibilidades intentaremos seguir trabajando y haciéndolo visible para que se vea la importancia y que gracias a toda la gente que colabora para al final darnos voz y hacer que esto tenga más relevancia. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Yo también espero que os den ese papel que merecéis, primero porque estáis formados para ello y segundo porque seguramente supondría un punto de inflexión en el ámbito penitenciario. Sin más dilación, voy a dar paso al ponente con el que vamos a concluir el panel de intervenciones de hoy y seguidamente pasaremos a un breve coloquio en el que daremos respuesta a las preguntas que se han planteado por el chat. Doy paso a Emilio Márquez Suárez, doctor por la Facultad de Derecho de la UNED, licenciado en Criminología, máster en Seguridad y máster en Psicopatología Criminal y Forense. Funcionario de carrera del Ministerio de Interior, jefe de servicios de instituciones penitenciarias, profesor del grado en Criminología de la UNED, de la Universidad Isabel I de Castilla y León y de la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística en el curso La prisión desde los ancestros al siglo XXI. Autor de varios artículos académicos en prensa y diversas revistas científicas, como por ejemplo El ancestral castigo del siglo XXI y La criminología verde. Muchísimas gracias, Emilio, y es su turno. Pues buenas tardes a todos. Bien, como no puede ser de otra manera, comenzaremos dando las gracias a la organización y por haberme invitado y mi enhorabuena por el gran interés que ha suscitado, ¿no?
me da miedo habernos pisado de esta manera todas las ponencias, porque da la sensación de que nos hemos copiado todos, sin estar de acuerdo, sin apenas conocernos. Bueno, vamos a hacer una breve referencia, porque el tiempo no es mucho, a la criminología y su vínculo con las prisiones en el actual siglo XXI, ¿no? Particularmente en España. Y comenzaremos por decir que las reformas penitenciarias no fueron una gran preferencia en ninguna época. Se han promulgado reglamentos, se han cambiado y modificado instrucciones de trabajo, pero ha sido más escaso de lo deseado el interés político-social en materia científico-criminológica, dándose pues, pocas propuestas de reforma hacia otro sistema que no sea la reclusión, ¿no? Tras muchos siglos seguimos manteniendo la figura de la jaula como exhibición de la musculatura del Estado que parece advertir al ciudadano de la facilidad con que puede ser encerrado, ¿no? Si lo anterior es realmente así, y es así, y la prisión parece ser la única forma en que el Estado se hace respetar, habría que preguntarse cuánto hemos avanzado culturalmente desde la antigüedad, si en pleno siglo XXI estamos aún en la fase de expiación de la pena a través del encierro, ¿no? Pero este es el siglo de los criminólogos como profesionales. Yo lo creo realmente. Entiendo por el devenir de las cosas que estamos ante una edad de oro de esta ciencia, donde las carreras universitarias, los grados de criminología han sido tenidos en cuenta para ofrecer a la sociedad profesionales que estudien e intervengan en nuevos métodos y nuevas formas de entender la pena, ¿no? La peligrosidad, las psicopatologías y otros aspectos de los que se encarga el criminólogo. Se aborda, pues, una nueva época en la que ha hecho aparición, junto con los medios telemáticos, la ciencia criminológica, fusionándose a ambas cosas, ¿no? Y más temprano que tarde, esta ciencia criminológica, esta nueva criminología, será de expansión, no solo para el estudio de determinadas variables o perfilaciones delincuenciales, sino, lo más importante, dará forma, estoy convencido, a un nuevo sistema penitenciario que tenga en cuenta los factores etiopatogénicos de la conducta del sujeto y aquellos otros de interés criminológico que son verdaderamente amplios. El sistema de grados penitenciarios, tal cual está establecido actualmente en España, ha quedado, entendemos, obsoleto. No solo no se ajusta a las necesidades actuales del siglo XXI, sino que está basado en parámetros propios de otra época. Estamos ante un sistema que, parafraseando a Manuel de Lardizábal, más que reformarse, debería cambiarse enteramente, ¿no? Los beneficios que obtendríamos con una mayor intervención de la criminología en materia penitenciaria pues serían sobre todo de amplitud de datos, ayudando pues, al desarrollo de estrategias que tratarían el comportamiento delictivo desde su génesis. Los criminólogos, como los psiquiatras, los sanitarios, facultativos y otra serie de profesionales han de suponer el número más voluminoso de profesionales dentro de la relación de puestos de trabajo de los centros penitenciarios. Sorprendentemente, los criminólogos y los psiquiatras son los grandes ausentes de las prisiones, porque no existen estas figuras en la actualidad. Hoy, muchos delincuentes que ingresan en prisión lo hacen con trastornos mentales, que si bien no han tenido consideración durante el procedimiento penal de eximentes completas, lo tuvieron como eximentes incompletas o atenuantes, pero no evitaron que esas personas terminasen ingresando de igual forma en la cárcel. En otros casos, las psicopatologías son sobrevenidas, es decir, durante el encarcelamiento el interno se convierte en paciente psiquiátrico o en un interno peligroso porque estamos en un medio hostil del que hay que defenderse, nos guste o no. La peligrosidad del individuo o la conveniencia de aplicarle una u otra condena serían dos de las utilidades penitenciarias en las que la intervención de un criminólogo podría estar indicada. Desarrollar mapas criminales, estudios de criminología
que recaben datos y circunstancias del delincuente para determinar el qué, pautas de comportamiento. Esto se está haciendo extramuros, pero podría hacerse y debería hacerse igualmente en el interior de las prisiones. Esto es esencial en los estudios de la criminología penitenciaria. Estamos en una sociedad de riesgo. El actual derecho penal es un derecho penal de riesgo y valorar ese riesgo, entiendo yo que es fundamental. La individualización científica de nuestro actual sistema se basa en conceptos poco actualizados, como las tablas de evaluación de riesgo que se están utilizando pues, para dar permisos, para todas estas cosas, ¿no? Y que están diseñadas bajo parámetros propios de otros siglos, concretamente de mediados del siglo pasado, que de ahí nuestra actual Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿no? Para la consecución del objetivo de reinserción social, si es que creemos en ella, hemos de abordar seriamente la criminología del iniciado siglo XXI con arreglo a las nuevas formas de entenderlo. Y a este respecto, las palabras de Victoria Kent, conocida por todos, o creemos que nuestra función sirve para modificar al delincuente o no lo creemos. En el caso de no tener esa fe, todas las mazmorras y el repertorio entero de castigos será poco, decía ella. Lo nuestro no es fe. En España es un mandato constitucional al que hemos de ajustarnos, es la ley, es el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna. Los métodos de control social ante el delito en lo que al esclarecimiento se refiere han variado poco, menos de lo deseado, desde la antigüedad hasta el actual siglo XXI, en que la pena estrella continúa siendo el encierro de la persona, pues estamos, hombre, se han humanizado las prisiones, lógicamente, no puede ser otra manera, ¿no? Aunque bien es cierto que podría hacerse de otra forma, ¿no? La criminología, los criminólogos son o somos los responsables de este nuevo cambio que se producirá a lo largo de este siglo XXI, porque es nuestra ciencia y es nuestro compromiso. O sea, es verdad que pese a tener todos los medios a nuestro alcance y los profesionales que pueden desarrollar y diseñar nuevos sistemas penitenciarios basados en teorías y pensamientos criminológicos, pues de alguna manera se obvian, aún inconscientemente, no lo sé, debido a la aplicación de políticas influenciadas por otras fuentes que no se basan en datos científicos que sí ofrece la criminología. ¿Qué fuentes? Pues hombre, los medios de comunicación, las ideas políticas, los grupos de presión, pero todo esto no tiene mucho de científico, ¿verdad? La política criminal continúa sin tener la objetividad o el rigor necesario que le otorga la ciencia criminológica, ya que está dirigida a intereses político-sociales y no penitenciarios. O sea, es así. Y esta es la misión de los nuevos criminólogos. Se mantiene en el siglo XXI, entendemos, un anticuado modelo de gestión penitenciaria en detrimento del mandato constitucional de reeducación y reinserción, pese a la aparición de nuevas tecnologías y el resurgimiento de nuevas ciencias, sin dedicar suficientes recursos a la investigación y desarrollo de un nuevo sistema. Miren, es evidente que la creencia de que la jaula, como ya habíamos señalado, constituye el único medio de exhibición que el Estado tiene para ganarse la respetabilidad y mantener el orden, no se ajusta a la época actual, ¿vale? No, esto no quiere decir que las cárceles tengan o vayan a desaparecer, ni mucho menos, pero el sistema ha de ser distinto. Y el aumento de los criminólogos desde que la persona es detenida, presa, penada o juzgada, ha de ser una realidad para valorar su modus operandi, sí, y su firma, pero también su comportamiento antes de la detención, pero también durante y después de ella, su peligrosidad, analizar su conducta extramuros, pero también intramuros, o elaborar un pronóstico final para la puesta en libertad. Son muchas de las cosas que además ya se han dicho y todos estamos de acuerdo. Miren, durante la pandemia del COVID-19, instituciones penitenciarias envió a sus casas a más de 3.500 reclusos a los que se les aplicaron medios telemáticos.
Hemos tenido que pasar por una pandemia para cerciorarnos de que el sistema penitenciario que estamos empleando ni es mágico, ni infalible, ni adecuado en muchas de las ocasiones, y que existen otras vías de ejecución. Faltan criminólogos en las comisarías, en los juzgados, en los centros de menores, en las cárceles. A nadie se le ocurriría tener un hospital o un centro de salud sin sanitarios, ¿verdad? Pues eso es lo que ha ocurrido con los criminólogos intramuros y extramuros, como figura de control o como investigador. El miedo a la cárcel, como lugar de suplicio y tormento, de grandes angustias sociales, fue propio de la Edad Media y se extendió durante muchos siglos. Aspectos contrapuestos a la reeducación y reinserción que hoy nos exige la norma. Y si bien es cierto que hace menos de un siglo hemos abandonado aquellos métodos para dar muerte al reo, ideados desde el siglo o perfeccionados desde el siglo XVI, como la guillotina, pues no es menos cierto que los sistemas penitenciarios actuales adolecen de una gran falta de la figura del criminólogo entre los profesionales, entre los técnicos, ¿no? El problema penitenciario, siempre de actualidad, debe preocuparnos a todos, lo decía Francisco Cabrerizo, ya que todos, aún los más honrados, estamos expuestos por un error judicial o por otras causas a sufrir los horrores de nuestras prisiones y sus ambientes viciados. Así lo manifestaba, como decimos, Francisco Cabrerizo en 1911. En 1911. En el siglo XXI sigue vigente el atávico castigo que ha perdurado durante miles de años, que es el encarcelamiento de la persona. Y aún no nos hemos planteado un cambio de paradigma científico, no basado en ideologías políticas. Y no se equivoquen, ese cambio lo ha de realizar la criminología, porque hablamos de delincuentes, de criminales, de personas que han transgredido las normas, en ocasiones de forma muy grave, y eso requiere de la intervención y el estudio del criminólogo. La cárcel se ha ido diversificando su hegemonía y a lo largo de los siglos, ¿no? Dando lugar a la aparición de lugares de encarcelamiento pues, muy diversos, ¿no? Actualmente también tenemos lugares de ejecución distintos en función de la pena y su evolución, que no son la propia celda, ¿no? A ver si puedo compartir unos números con una diapositiva. Miren ustedes. Ahora. Fíjense a continuación en la variedad de centros que actualmente tenemos en España. No estamos hablando solo de la cárcel intramuros. Es en su mayoría los establecimientos penitenciarios de régimen ordinario, el mayor número dedicado al encierro, pero no es el único, o sea, donde se ejecutan las penas, ¿no? Tenemos actualmente en España todos estos centros psiquiátricos, centros de inserción social, centros psiquiátricos, pero que no cumplen la función de psiquiatría a la que antes nos referíamos. Establecimientos dependientes, acciones abiertas, todo esto. Estamos ante una multitud de diferentes espacios en los que se ejecuta una pena y ni un solo criminólogo, ni uno, ¿vale? O sea, todos estos. Estos son otros números que les voy a poner, son los números en materia de personal. Fíjense ustedes, miren. Se lo pongo aquí resumido, ¿vale? Tengo ahí una estadística, pero los resultados son estos. Bien es cierto que el tratamiento, como bien sabemos, es voluntario, pero la administración ha de poner los medios y legislar conforme a nuestro sistema y nuestra Constitución, no mezclando la norma que hemos de desarrollar con la voluntad de someterse a ella. Los funcionarios de las cárceles, en la actualidad, son quienes, en última instancia, implementan las políticas diseñadas por la Administración penitenciaria y, en consecuencia, deben ser tomados en consideración si se quiere que dichas políticas tengan éxito. Pero, pregúntense,
¿Han de seguir siendo en su mayoría funcionarios de vigilancia como actualmente ocurre? ¿O la finalidad de la pena de prisión hace necesaria una remoción de puestos de trabajo en favor de otros profesionales? Para ello, obviamente, políticas movidas por los retos de la nueva criminología, bueno, pues se hacen necesarias, ¿no? Han de servir para la mejora de una nueva penología. Así, las reformas legislativas han de interesarse por los estudios e investigaciones que apuesten por estas nuevas propuestas y que a nosotros nos servirá para darle un lugar preferente a nuestra profesión. Las legislaciones penitenciarias han venido abrigadas bajo el manto de aquellas ideas de Beccaria que abogaban por la moderación de las penas y la dignificación del encarcelado. Hablábamos de Beccaria. Este fue un adelantado a su tiempo, hizo claras alusiones sobre el abuso de la cárcel por parte de los jueces y sobre los efectos que la restricción del derecho a la libertad podía tener en la persona, ¿no? Incluso se atrevió a señalar otros aspectos personales afectados por el encarcelamiento, como la credibilidad del sujeto, por ejemplo, ¿no? Aspectos de total actualidad, no solo por la pena de banquillo, sino por la repercusión directa en derechos como la presunción de inocencia. Dicho esto, de finalizar esta esquemática exposición, para no pasarnos de tiempo, espero que esta ponencia sirva una vez más para hablar de la criminología como ciencia y de la dignificación de una profesión que merece un sitio en las instituciones públicas y privadas, y que a mí no me cabe duda de que este es el momento de ocupar nuestro sitio trabajando como lo han hecho otras disciplinas, la medicina, la psicología u otras ciencias de las que también bebe la criminología, ¿no? Igualmente, espero no haberme, como decía, pasado de tiempo. Solo me queda darles las gracias al resto de ponentes por su fantástica e interesante conferencia, e igualmente a aquellas personas que han mostrado su interés por asistir. Muchas gracias por su atención. Gracias, Emilio, por tu intervención, y una vez más, gracias a todos por hacer posible este evento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los ponentes por estar aquí, a los asistentes por su apoyo una vez más en nuestros eventos y por formar parte de nuestra comunidad Save2Crime. Gracias también a los colaboradores de Save2Crime que trabajan también día a día desde los diferentes ámbitos, desde la criminología hasta la inteligencia. Y bueno, esperamos veros en el próximo evento, que será de criminología y de otros muchos temas de los que queremos tratar. Y bueno, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.